ジョイボーイって誰？ Atención, Nakama, tenemos que hablar de Joy Boy, este personaje tan misterioso, importante, que ha sido revelado como el primer pirata del mundo de One Piece, allá en los tiempos lejanos del siglo vacío. Incluso podría ser antes. Hablemos entonces de todas las conjeturas que surgen con esta nueva información. Entonces, es menester hablar del mundo en el que vivía Joy Boy, todas las conjeturas que se pueden sacar del gran reino en la época que vivía Joy Boy. Ciertamente, el generalísimo ya había previsto esto. Ya había hablado antes de Joy Boy, el primer pirata de la historia del mundo de One Piece. Vegapunk en su mensaje ha confirmado esta teoría. Esto nos da la facultad de sacar conjeturas súper interesantes sobre el mundo donde vivía Joy Boy. 海の森のポーネグリフを読んだの。彼は一体誰に謝っているの？ Y es que Joy Boy es un título de una gran importancia histórica. Sigue sin estar claro cómo se obtiene el título, ciertamente, pero podemos sacar muchas conjeturas. Se ha hecho mención al menos 2 individuos con aspiraciones de cambiar al mundo como su próximo portador. Hay 2 personas que tienen ese título. El más antiguo y conocido fue una figura extremadamente relevante en el siglo vacío. Desempeñó un papel importante en la historia de la isla Gyojin. Fue mencionado por vez primera en el Poneglyph del Reino Rigu, cuando fue leído por Nico Robin mientras estaba en el bosque marino. Joy Boy basándose en los registros históricos de este Joy Boy dejados en los Poneglyphs, se creía que Joy Boy regresaría alrededor de 800 años después del siglo vacío. Y evidentemente se confirma que es Luffy, el protagonista de la serie de One Piece, aquel que es la reencarnación de Joy Boy. Evidentemente eso cuando despierta su fruto del diablo Hito Hito no Mi modelo Nika, y Zunisha escucha los tambores de liberación. Pero es que para entender esto del primer pirata tenemos que evaluar qué es la piratería. Y es que la piratería es un acto ilegal. Tenemos que partir de eso. Quiero decir que la piratería tiende a ser un acto moralmente malo y se toma en cuenta la ley vigente que rige al mundo. Eso quiere decir que los piratas van en contra de la ley establecida. Justo como pasa en el presente del mundo de One Piece, los piratas van en contra de las leyes establecidas, pero en el presente son las leyes establecidas por el gobierno mundial. 最低でも800年前の人ね。あの文章は Sin embargo, en el tiempo de Joy Boy, el gobierno mundial no existía. Entonces, las implicaciones son interesantísimas. Teóricamente, era el gran reino que describió el profesor Clover en Ohara, aquel que reinaba. Vegapunk acaba de confirmar esto en el último capítulo. Entonces, Joy Boy, al convertirse en el primer pirata, tendría que ser visto de una manera maligna si se toma en cuenta las leyes que regían en ese entonces y que teóricamente fueron propuestas dichas leyes por el Gran Reino. Y yo te propongo que te suscribas y que me sigas, así obtendrás videos poderosísimos del mundo de One Piece. De manera súbita esto me hace pensar que el Gran Reino también tenía problemas. Tenía problemas a pesar de tener una tecnología súper aventajada. Entonces me pregunto si estaría justificada la rebelión que tuvo Imu-sama con los 20 reinos. Y es que seguramente Oda va a intentar humanizar a Imu-sama. Sin embargo, esa tarea va a ser sumamente difícil porque para mí ese personaje es el rey del mundo. Y en el mundo de One Piece, Imu-sama representa toda la maldad absoluta dentro de ese mundo. Me parece entonces fascinante que esté activa el arma ancestral Poseidón. De hecho, la primera imagen de Joy Boy, o al menos su silueta, se da en el capítulo 626 del manga de One Piece, donde Tohime certifica que alguien irá a la isla Gyojin a ayudar a Shirahoshi a controlar su poder de arma ancestral Poseidón. Pero cuando se hizo Joy Boy a la mar, cuando salió de su país natal, fuese cual fuese, quizá ya existía la guerra, la gran guerra entre el Gran Reino y la asociación de 20 reinos formada por Imu-sama. Y siguiendo las palabras de Doflamingo, que decía que un niño nacido en guerra tiene diferentes valores de aquellos niños que jamás conocieron la guerra.
来たるべきその時、初めて巨船ノアは使命を授かるんじゃもん。 Y es que es muy curioso porque en el mundo de Joy Boy, donde realmente empezó la piratería, en ese mundo Shandora estaba en su apogeo. Los Minks ya estaban sobre Zunisha, pero aquí hay algo muy peculiar. Los Minks llevan 1000 años más o menos en Zunisha, pero a su vez Zunisha era un elefante Nakama de Joy Boy. Entonces esto creo que ayudaría a mi teoría de que Joy Boy es gigante. Y quizá él fue el que le dijo a los Minks que se subieran en Zunisha. El hecho de que Joy Boy fuera gigante certificaría la longevidad necesaria. El Joy Boy pudo haber llegado a los 300 años. ノアを使おうとしたジョイボーイにはカイオールを動かす力があったのかしら。 Bueno, seguramente no vivió esos 300 años como los gigantes aventajados. Sin embargo, sí le daría mucho más tiempo de rango para poder estar en Prime y ser relevante en poder. Joy Boy evidentemente también llega a tener una relación muy profunda con Wano, porque a fin de cuentas Wano decide apoyarlo, decide cerrar sus puertas y a la postre crear los Poneglyph que ciertamente cuentan la historia que dejó Joy Boy. Y es que seguramente Joy Boy estuvo en todos lados, estuvo ciertamente 2年前、私は空島で古代兵器のありかを示した。 en Arabasta, en Jaya, en muchos lados y fue creando aliados poderosos. Tengo un video que habla justamente de esa alianza que estaba con el Gran Reino. Y bueno, siguiendo el romanticismo de One Piece que exalta los valores como la libertad y la voluntad heredada, es claro que Joy Boy, al ser el primer pirata, buscaba la misma libertad de Luffy y estaba reprimido de alguna u otra manera. Es por eso que decide hacerse a la mar, hacerse pirata. Solo resta esperar para obtener más información del siglo vacío y poder llenar los huecos que nos faltan en la historia de Joy Boy. Mientras, Nakama, te agradezco por ver el video de una manera poderosa. Si llegas hasta aquí, por favor deja un comentario, me ayudas bastante. Chao. 古代兵器ポセイドン。 El generalísimo Dante de Gaula es quien nos acomete.